Quiero, en nombre del Centro de Estudios Latinoamericanos, agradecer la presencia y la oportunidad de tener aquí la presentación de estos 3 libros escritos por 3 grandes investigadores de distintas generaciones, de distintas formaciones iniciales, pero que sin embargo han escrito estos libros que hoy nos convocan, que ponen en su centro la cuestión de la ciudad, de la cultura, de la música en América Latina, y que constituyen 3 grandes aportes. Me pone muy contenta que esté aquí Ana Sánchez Troniet, que es profesora de nuestra maestría en estudios latinoamericanos ya hace un par de ciclos. Pablo Palomino, que nos acompaña desde los Estados Unidos, que se incorporó este año como profesor invitado también a nuestra maestría de estudios latinoamericanos, y a quien quiero agradecer mucho tanto su presencia acá como su colaboración en la maestría. Realmente es un motivo de enorme orgullo tenerlo dentro del plantel de profesores. Pablo acaba de comenzar un seminario que por supuesto, luego de la publicación de su libro, no podía ser de otra manera, ha suscitado un enorme interés, y además de nuestros estudiantes, algunos de quienes están aquí, porque este seminario es sobre todo para nuestros estudiantes. Tiene estudiantes, si no me equivoco, Pablo, de Chile, Perú, México, Brasil, y creo que de algún otro lado más, así que gracias, Pablo, tanto por estar aquí como por el seminario. Bueno, Adrián Gorelick, a quien hace muchísimo tiempo quería invitar aquí al Centro de Estudios Latinoamericanos, y que agradezco muchísimo que has aceptado este convite, autor de muchos trabajos y libros fundamentales, entre ellos que estoy segura que va a ocupar, sino que ya lo hace, un lugar destacado en ese estante delgado, como él mismo dice en su libro, de las obras clásicas de la cultura urbana latinoamericana. Y por último, a Lila Caimari, quien ha aceptado el difícil desafío, pero al mismo tiempo sugerente, diría yo, de poner a dialogar estos 3 libros que efectivamente dialogan, pero no lo hacen, con distintas valencias unos con otros. O sea que agradezco especialmente a Lila haberse tomado el trabajo y haber aceptado, como digo, el desafío de iniciar esta conversación, que seguramente va a ser muy fructífera para todos y todas. Así que muchas gracias. A vos. Gracias, Adri. Perdón, siempre digo que voy a hablar un segundo y hablo más, pero... Listo. Bueno, de mi parte como coordinador, bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias a los autores, a Lila Caimari, al Seminario Permanente sobre América Latina. Yo simplemente haré una presentación que los conocen a todos, pero simplemente para afirmar algunas cuestiones que tienen que ver con las trayectorias. Un grato placer poder contar con los autores, con Pablo de Estados Unidos y con Lila como comentarista de 3 libros recientemente publicados: el de Adrián Gorelick, empezaremos por ahí, La ciudad latinoamericana, una figura de imaginación social del siglo XX, publicado por el siglo XXI este año. El de Pablo Palomino, publicado por el Fondo Cultura, La invención de la música latinoamericana, una historia transnacional. Y finalmente el de Ana Sánchez Troniet, Te devora la ciudad, itinerarios urbanos y figuraciones espaciales en el rock de Buenos Aires, publicado hace un mes aproximadamente por la Universidad Nacional de Quilmes. Brevemente, solamente para que tengamos en cuenta un poco los autores, Pablo Palomino es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires, doctor por la Universidad de California en Berkeley. Ha impartido clases en diversas instituciones, en la Universidad de Chicago, por ejemplo. Actualmente, como decía Elena, es docente de nuestra maestría, y sus investigaciones han estado centradas en general en la historia cultural transnacional de Argentina, Brasil y México, así como la construcción de América Latina como región, y ha publicado numerosos ensayos en
volúmenes colectivos, en revistas especializadas sobre la historia de las migraciones musicales judías, el tango, la Unión Panamericana, el concepto del sur global, entre otros temas. Ana Sánchez Troillet es socióloga, magíster en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad, doctora en Ciencias Sociales, es investigadora del CONICET, con sede en la Universidad Nacional de San Martín, donde ejerce docencia de grado y posgrado, como acaba de decir Adriana, así como en la Universidad Nacional de La Matanza, y ha publicado numerosos artículos sobre temas que van o están vinculados con la historia cultural urbana, las juventudes y la música popular. Adrián Gorelli, que es arquitecto y doctor en Historia, ambos por la Universidad de Buenos Aires, es investigador independiente del CONICET y profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes. Además, miembro del Consejo de Redacción, de Dirección de la revista Prismas de la Universidad Nacional de Quilmes. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Cambridge y la Universidad de Harvard y ha escrito numerosos libros, algunos de ellos, como decía Adriana, también clásicos, digamos, sobre la historia cultural urbana, como La Villa y el Parque de 1998, Mirada sobre Buenos Aires, y en 2018 publicó junto con Carlos Altaviano La Argentina como Problema. Y finalmente su línea de investigación, quizás ya esto lo sabemos, son la historia cultural urbana, la historia de las ciudades y la relación entre historia intelectual, historia de la ciudad y la arquitectura en el siglo XX. Lila Caimari, la presento también como comentadora, es investigadora del CONICET, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de París, investigadora independiente del CONICET. Es autora también de numerosos libros, muchos también conocidos como Perón y la Iglesia Católica, Religión y Estado en la Sociedad Argentina, o también Mientras la ciudad duerme, pistoleros, policías y periodistas en Buenos Aires, en 1920-1945, y actualmente las líneas de investigación de Lila Caimari están vinculadas con tecnología y circulación de noticias. Así que agradezco a todos y todas estar acá. La idea es que Lila introduzca una serie de observaciones, comentarios, que pongan en relación a los libros. Después pasaremos a dialogar con las autoras y agregaremos, si el público está interesado, algunas observaciones y comentarios también a la producción de estos autores. Mira. Bueno, gracias Martín, gracias Adriana por la invitación. Bueno, es un placer muy grande para mí estar acá con ustedes. Sobre todo, bueno, con tres colegas cuyo trabajo reciente he leído con interés enorme y que ha activado zonas tan potentes, ¿no? Son libros que me interesaron tanto, ¿no? Y yo diría, cada uno por separado, ¿no? Por muchísimas razones, ¿no? Cada uno de ellos con mucha riqueza, con muchas dimensiones a las que no vamos a poder hacer justicia en este marco, pero que confío ustedes van a ir a buscar y leer corriendo después de acá. Son libros distintos entre sí y a la vez traen temas que irradian con zonas que pueden ser pensadas en cruces entre sí y también cruces con trabajos y discusiones que los han precedido, ¿no? Entonces, para quienes no conocen los trabajos o conocen alguno, nomás los resumo en 2 palabras porque la idea después es hacer una conversación que los cruce más bien. Entonces, en orden de salida, digo, el trabajo de Pablo, la invención de la música latinoamericana, ¿no? Pablo pone en el centro de su trabajo la discusión sobre el lugar de la música en la emergencia que él muestra, es una emergencia tardía del concepto de América Latina, ¿no? Y pone sobre el tapete la noción de músicas nacionales, tal como ha sido discutida a lo largo de mucho tiempo, y mostrando que esos constructos provenían de la circulación de productos musicales entre ciudades de la región, músicas híbridas e hibridizadas en todos los casos. Pablo habla además de un cosmopolitismo popular de los consumos, en ese primer capítulo que es imperdible, que no tiene desperdicio, que en algún momento, dice él, son capturadas para proyectos académicos, para proyectos estatales, nacionales o proyectos comerciales, ¿no? Bueno, entonces el índice
muestra un poco este recorrido, empieza por lo que llama un mosaico continental, luego un recorrido por mercados urbanos de la música de los años 20, redes transnacionales vinculadas a este mundo. Hay luego una discusión sobre lo que llaman los populismos musicales estatales, la formación transnacional de la musicología latinoamericana. Se detiene Pablo en algunas figuras muy relevantes en este plano y por lo tanto también en un plano más académico. La emergencia de la categoría de música latinoamericana en el contexto del panamericanismo. Entonces es un libro que va que recorre buena parte del siglo XX, ¿no? De inicios del siglo hasta, termina con la globalización y una discusión sobre Miami como mercado de la música latinoamericana. El libro de Adrián, que salió hace unos meses, La ciudad latinoamericana, una figura de la imaginación social del siglo XX, es un libro distinto, quizá el más distinto. Porque Adrián se centra en un momento en el cual la ciudad latinoamericana se transforma en foco de interés entre, digamos, los años 40 y los años 70 del siglo XX, por parte de intelectuales, cientistas sociales y gestores de organismos internacionales, historiadores. Entonces, él va reconstruyendo los debates propios de diversos campos que van produciendo figuraciones urbanas, como dice la bajada, ¿no? Figuraciones urbanas a partir de casos específicos. Entonces, hay análisis específicos sobre Río, sobre San Juan de Puerto Rico, sobre Lima, sobre Caracas, sobre Santiago de Chile, sobre Buenos Aires, pero que aparece en una serie, aparece corrido, ¿no? Buenos Aires, que en movimientos que es muy interesante. En diálogo sostenido, además, todo esto con zonas de la Academia Norteamericana en cada momento. El libro está dividido en 3 partes. La primera concentrada en las visiones nacidas las visiones de la ciudad nacidas entre etnógrafos y antropólogos. La segunda, más propia de personajes radicados en instituciones de promoción del desarrollo. Y la tercera, entre historiadores y críticos literarios. Es el centro de gravedad. Y el trabajo de Ana, finalmente, que acaba de salir, como decía Martín, Te devora la ciudad, itinerarios urbanos y figuraciones espaciales en el rock de Buenos Aires, es una historia del rock de los años 60 a Callejeros, digamos, a Cromañón, digamos. En el rock en su entrelazamiento con Buenos Aires. Entonces, reconstruye las topografías tempranas del mundo rockero, el mundo más bien bohemio, las topografías más bien bohemias. Luego también en espacios cerrados y espacios abiertos, los usos del espacio urbano en el consumo de la música. Ella reconstruye mucho itinerarios, es decir, itinerarios y la evolución de itinerarios ligados a prácticas, ¿no? Vinculadas al rock, a recitales, por ejemplo, hace cartografías de recitales. Trabaja también en otra zona del libro, los imaginarios de la ciudad, que aparecen en las letras y en las tapas mucho también, ¿no? Qué importantes las tapas, ¿no? Todo lo que hemos perdido, pensaba yo. Y trabaja la evolución en el tiempo de estas referencias también, las tramas de la ocupación del espacio público y privado, el encierro durante la dictadura, y el pasaje a la democracia, y termina con el rock en el conurbano. Entonces, me pidieron a mí que armara como que fuera moderadora, fue inicialmente. Entonces, pensando yo cómo encarar esto, se me ocurrió, y los interesados estuvieron de acuerdo porque los consulté, que más que hacer una larga intervención cada uno, era por ahí preferible buscar franjas de diálogo, ¿no? Que conectaran problemas que traen los 3 libros o que aparecen en pares, ¿no? Entonces, la idea es más bien instalar una conversación en el cruce. Cruce que podríamos concebir
para hacer honor al título del encuentro, como el que reúne los tres elementos, digamos, que están en el centro de este mapa: la música, la ciudad, el horizonte latinoamericano. Y con eso en mente, entonces voy a ir planteando algunas cuestiones, 3 o 4 zonas, diría yo, tomen, no tomen, según les parezca, como les parezca. Entonces, empiezo por lo primero, que es, a ver, la celebración rotunda, ¿no? Lo primero que es y debería ser, creo, la celebración rotunda, ¿no?, del ingreso de la música en nuestras visiones del pasado. Un lugar para la música en nuestra historia de la cultura, ¿no? Y con esta copa que levanto, les traigo las primeras preguntas. La primera cuestión que pensaba leyendo estos trabajos, un poco pensando también en el trabajo también reciente de Matthew Carouge, ¿no?, que salió hace un par de años, Músicos en Tránsito, cosas que están circulando por ahí también en otras sedes. Y yo pensaba, bueno, para la generación que empezó a incursionar en la historia cultural urbana en el cambio del siglo, ¿no?, la novedad era, sobre todo, o a fines del siglo pasado, ¿no?, la novedad era sobre todo la posibilidad de cruzar historia urbana con literatura, o con la plástica a veces también, pero sobre todo la literatura. En el mundo de las vanguardias o la alta cultura en general, es decir, yo pertenezco a toda una generación influida, muy influida profundamente por la cantera, digamos, Morse, Chorsk, Sarlo, y también La grilla y el parque de Adrián, digamos, significa casi toda la obra de Adrián, ¿no? En ese sentido, El color del río de Graciela, ¿no?, Silvestri, todos estos, digamos, tapices que entrelazaban preguntas sobre la ciudad con hipótesis de la cultura, ¿no? Ahora, la música no estaba presente en estas reconstrucciones, y menos la música popular, masiva, como es en estos casos. Un elemento fundamental, ¿no?, como sabemos, y que ahora vemos esto con más claridad que nunca. Entonces, para empezar, si les parece, me interesa preguntarles cómo ven ustedes este giro, ¿no?, que ya lleva unos años, cuántos años en otros mundos académicos, pero que es relativamente reciente aquí. Y sobre todo, digo, ¿qué novedades les parece a ustedes que trae esto, ¿no?, dando por hecho que esas novedades exceden el agregado de un elemento más en el paisaje, ¿no? Además también había música, ¿no? Y preguntarles, no sé, ¿hasta qué punto les parece a ustedes que estos trabajos pueden dialogar con hipótesis sobre la ciudad y cultura asentadas en el ciclo previo, ¿no? O, digamos, todo este sedimento que tenemos ya de ideas sobre cómo funciona este vínculo? Porque, digamos, como mínimo lo que vemos es el ingreso de nuevos actores, todo un elenco de mediadores con lógicas que son muy distintas a las lógicas que hemos visto en trabajos que trabajaban sobre todo la cultura letrada, panoramas en los que hay letrados, hay intelectuales, hay académicos, en el libro por supuesto en el libro de Adrián, pero por ejemplo en el libro de Pablo, esto está. Pero también hay personajes muy de otro tipo, ¿no? Empresarios radiales, digamos, hay un ingreso del tema de los medios, editores de revistas juveniles, managers, los músicos mismos, por supuesto, ¿no?, cuya relación con la cultura es irreductible a la de otros ámbitos, ¿no?, como lo es la música misma, ¿no?, por lo demás. Entonces también, digo, no olvidar que es música, ¿no?, y que requiere seguramente de otros instrumentos. También preguntarles a ustedes por esos otros instrumentos, y después, bueno, está también el ingreso de lo masivo, las preguntas por el consumo, todo esto está circulando en estos libros. Entonces, bueno, para empezar, si quieren decir algo sobre cómo ven ustedes en el marco más amplio de la historia cultural urbana el ingreso de este vector,
Acá, no sé si quieren decir algo sobre esto. Sí. No, porque me gustaría, aprovechando que soy el más viejo, no arrancar directamente naturalizando tan rápidamente el hecho mismo de esta reunión, digamos. Yo no tengo mucha memoria de que haya muchas instancias donde 3 libros recientes se ponen a dialogar. Y la verdad que me parece una idea extraordinaria y me parece que es devolverle, digamos, a los libros una función fundamental que tienen y que en la última década se ha ido borrando un poco por la presión que hay sobre las revistas académicas a que no hagan reseñas, digamos, ¿no? Que eso es un fenómeno muy, muy reciente y que implica una pérdida tremenda, un campo disciplinar, un campo intelectual donde los libros no discuten entre sí, donde los autores y los investigadores no discuten con los libros, es realmente es un campo vacío, es un campo que da lo mismo que haya gente trabajando o no. Entonces me parece que esto de poner 3 libros recientes y gracias a Lila, digamos, que es la única que trabajó para esta reunión, además vinimos con lo puesto. Digamos todo. Gracias a Lila, encontrar los temas que evidentemente dialogan y quiso que yo leyera. Bueno, yo el libro de Ana lo conozco desde su gestación y además, sí, así que lo conozco muy bien y me gusta muchísimo, pero toda la investigación de Ana siempre fue muy inspiradora para mí, pero cuando leí el libro de Pablo, cuando lo encontré en la librería, lo leí, mi libro ya había sido entregado a la editorial y mi primera reacción fue, pucha, pero este libro, o sea, me habría hecho cambiar cosas, tendría que citarlo todo el tiempo y después dije, bueno, qué suerte que no salió 6 meses antes porque me hubiera obligado a revisar cosas que yo ya tenía recontra cerradas. Y yo creo que hay una cosa de los 3 que me parece que es bien importante y que marca nuevas perspectivas generalizadas entre nosotros de hacer historia, que es el constructivismo, ¿no? O sea, tanto la ciudad como la música como América Latina son ideas construidas históricamente que hay que analizar en cada periodo. El prólogo de Pablo en ese sentido me parece que es ejemplar, cómo está explicado ese carácter de construcción cultural que tiene América Latina y que él va a abordar. Y en ese sentido, además de que se vuelve muy difícil, porque como yo le decía al grupo en un mail que habíamos intercambiado, o a Lila, ¿cómo vas a hacer para vincular 3 libros que se dan bien de a parejas? Música, Ana y Pablo, América Latina, Pablo y yo, ciudad, Ana y yo, pero que no tienen ningún punto en que los 3 realmente puedan decir, bueno, hablemos de esto, que los 3 abordan. Pero bueno, el modo en que Lila encontró de hacerlo me parece fantástico. Y sobre el primer tema que plantea Lila, ahí sí quiero decir algo y ya dejar a Ana y a Pablo. Yo no me apuraría tanto a ver ese giro del ingreso de la música en la cultura urbana, en la historia urbana. La música entró a la historia hace un tiempo, sin ninguna duda. Matthew Carouge, Esteban Buch. Esteban Buch ha sido muy importante para todos nosotros desde su trabajo temprano y ha generado un grupo de gente. Solo ver el catálogo del Gourmet Musical, una editorial extraordinaria, demuestra todo lo que está en esa cantera de la música para entender la historia y me parece que es fabuloso. Ahora, yo creo que el trabajo de Ana sigue siendo un trabajo solitario. Creo que no hay otro trabajo que aborde la música para entender la ciudad y la ciudad para entender la música. Esa relación mutua entre música y ciudad que en el trabajo de Ana me parece extraordinaria porque muestra una Buenos Aires que no habíamos visto en otros trabajos y seguramente muestra un rock, ahí yo no soy especialista, yo puedo hablar más de Buenos Aires que del rock, pero muestra un rock distinto, construido, nuevamente la palabra construido, de un modo en su mutua interdependencia con la ciudad, discutiendo la noción del rock nacional para entender que el rock fue fundamentalmente de Buenos Aires y que construyó
representaciones sobre Buenos Aires. Yo creo que este libro por ahora es único y me encantaría que no lo fuese, me encantaría que hubiese otros, pero me pasa un poco con la historia cultural urbana que tenemos momentos de mucha productividad en que pensamos que el tema finalmente se ha instalado como un tema permanente en la historiografía y no termina ocurriendo del todo. Siguen siendo como archipiélagos de conocimiento, pero no hay una continuidad como puede haber en otras. A ver, quiero decir, para poner un tema que Lila trabajó muchísimo, que conoce bien, a partir de los trabajos de Lila se armó una corriente que trabaja crimen y ciudad, crimen y sociedad, y realmente generaron proyectos muy influyentes, muy impactantes, que han prohijado cantidad de trabajos. Los temas de la ciudad no terminan de arraigar tanto, posiblemente porque no hay una Lila Caimari en eso, aunque ella trabajó crimen y ciudad, posiblemente porque no hay una Lila Caimari en eso, pero no terminan de arraigar como una suerte de continuo en la historia, y entonces aparecen estos ramalazos. Ojalá lo de Ana realmente sea el inicio de un giro. Yo creo que la ciudad le presenta obstáculos al historiador formado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que es de donde sale la mayoría, muy serios que todavía le impiden de alguna manera constituirse en un tema más, en un tema permanente, en un tema más, ¿no? Entonces, nada, simplemente quiero subrayar que en este tema de la música, que aporta miradas extraordinariamente novedosas sobre Buenos Aires, por ahora el trabajo de Ana está solitario. No sé si Pablo, Ana, ¿quieren decir algo? Bueno, no sé, ¿querés seguir mucho? Gracias. Qué difícil esta dinámica. Bueno, nada, primero agradecer este espacio, la verdad que estoy honrada y súper contenta de poder participar y de intercambiar con grandes investigadores como ustedes. Me siento también un poco intimidada, debo decirlo. ¿No parece? Sí. Bueno, pero no, retomando algo de lo que decía Adrián sobre cierta complejidad para pensar las ciudades de la historia, creo que también la música ofrece como ciertos obstáculos y ciertas barreras que no son difíciles de franquear y que a la vez también demandan ciertas competencias interpretativas diferenciales, que tal vez nuestro esquema de percepción occidental, que tiende a evaluar positivamente lo racional, la literatura, bueno, el sentido de la vista como entrada para pensar la cultura, hace que la música ocupe un segundo plano y que además también haya tal vez ciertos resquemores en relación a cómo abordar la música desde la especificidad misma que la música demanda. Exacto. Dicho esto, todas esas cosas tal vez no crea que yo las haga, pero sí me parece interesante recuperar algo que dice Pablo en la introducción de su libro, que me pareció súper acertado, que tiene que ver no solo pensando en la cultura, sino también pensando en la música, en que se trata de elementos o procesos que para analizarlos hay que considerar su condición de vínculos entre espacios y el movimiento que la cultura supone entre estos espacios, ¿no? Entonces, el trabajo de Pablo, por ejemplo, sin ser estrictamente una historia cultural urbana, está todo el tiempo pensando en dinámicas espaciales. Y constelaciones de ciudades. Y constelaciones de ciudades y diálogos entre personas y también objetos que circulan, ¿no? entre estos espacios. Entonces, en ese sentido, pensar en la música, pensar en la cultura, en esta dimensión espacial, supone atender a estas cuestiones vinculadas al tránsito, a los viajes, a cómo ciertos objetos culturales se apropian, es posible conseguirlos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del rock, una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención era cómo durante, entre comillas, los orígenes del surgimiento de esta cultura musical, aparecía como la avidez por conseguir discos imposibles de obtener en los países periféricos, ¿no? Entonces se recurría a viajeros, a azafatas,
a familias más o menos acomodadas que podían viajar y entonces los amigos les hacían una lista de todos los discos que querían conseguir y después cuando volvían del viaje se juntaban en una casa y escuchaban esos discos tan complicados de poder conocer en una era pre-internet. Entonces, pensando, ¿no?, en cómo hacer esta historia cultural, urbana, en diálogo con la música, una de las cuestiones súper claves tiene que ver con esta cuestión de cómo viajan los objetos, que también, bueno, sucede con las películas, con las noticias, pero también hay como otra dimensión de la historia cultural de la ciudad que no tiene tanto que ver con este tránsito, sino más bien con el modo en el que el espacio se representa, se transforma, se experimenta, en relación también un poco con las disputas sobre cuáles son las ocupaciones legítimas del espacio público, quién puede transitar por la ciudad, cómo y en qué condiciones, y a la vez cómo se representa la ciudad o cómo se representa una región, ¿no? Y en eso me parece que también se arma como un diálogo bastante interesante que después podemos seguir profundizando, que tiene que ver con, por un lado, los libros de Adrián y de Pablo, que están pensando en la representación de la región, de Latinoamérica, y por otro lado, mi caso, en donde hay como un dislocamiento en la representación de esa región, porque el rock de Buenos Aires muy tardíamente se reconoció como latinoamericano, y en un contexto en el que, sobre todo pienso en la década del 60 y el 70, cuando la cultura musical latinoamericana se embanderó como la representante de cierta politicidad juvenil, el rock salvo algunas excepciones como León Gieco o Santa Olalla, esa conexión latinoamericana tendió a ser más bien rechazada y vista como burda, chabacana, muchas veces femenina, en sentido peyorativo, en atención también a cierta misoginia presente en el rock. Bueno, nada, después podemos seguir charlando sobre por qué sucedió esto en el rock de Buenos Aires. No sé, Pablo, si querés agregar algo sobre esto. Sí, tengo un montón de preguntas e ideas, sobre todo preguntas para Ana y Adrián, dos libros que quiero leer. Es el único que no trabajó de verdad. No, pensaba en lo que decía Ana recién de cómo los rockeros de Buenos Aires, la mayoría, rechazaron el mote o la identidad latinoamericana, y cómo a los pocos años, a los 10 o 15 años, empiezan a ser vistos en el resto de América Latina como emblemas del rock latinoamericano, y eso los hace después convertirse en latinoamericanos como artistas. Estoy pensando en las bandas de los años 80 sobre todo, y no solo, bueno, el mismo Santa Olalla en sus orígenes estaba pensando en cuestiones del hipismo y de la naturaleza, y después a partir del éxito que tiene su propia carrera y varias de las bandas que él produce, es que él se vuelve un rockero latinoamericano, un latinoamericanista, para volver a la idea constructivista que señalaba Adrián antes. Sí, realmente quiero leer tu libro y me encanta esta idea que marcaba Lila por lo que veo, vos narrar la historia del rock desde el centro de la ciudad, no sé, la calle Santa Fe, supongo, espacial y cronológicamente hacia su popularización y expansión en el conurbano. Esos son ese tipo de escalas que yo traté de ver en mi propio trabajo en diferentes ciudades, no con el grado de detalle con el que seguramente vos lo habrás hecho, pero también pensando en cómo los artistas, los músicos, los compositores son mediadores dentro de las ciudades, entre diferentes clases sociales, entre diferentes partes de las ciudades, y al mismo tiempo entre esas ciudades y otras ciudades, en la región y en el mundo. Yo querría decir que yo también celebro la existencia de estos libros y el hecho de que podamos estar conversando. Agradezco especialmente a Lila estas excelentes preguntas que nos compartió y a los organizadores de la charla para hacerlo posible.
Y se me ocurría que es muy difícil, en el caso de, voy a hablar un poco de América Latina y también de las disciplinas, que es lo que tenemos en común. Es muy difícil aproximarse a América Latina. O sea, muy poca gente lo ha hecho bien. Como en la región entera. Estoy pensando en el trabajo de Tulio Perindomi, por supuesto, Fernando Calderón, su idea de vincular las subjetividades y las estructuras sociales y la política de toda la región. Y bueno, tu libro, Adrián, que deberías haber escrito antes, así yo podía leerlo, incorporarlo como reflexión en mi propio trabajo. Es difícil hablar de la región en general, pero creo que hay cada vez una mayor masa crítica al respecto. Y respecto de la cuestión disciplinaria, que también es un desafío, porque uno a duras penas trata de ser un buen historiador, ¿no? Manejarse dentro del campo y con las herramientas que uno aprendió como historiador. La exigencia de ser multidisciplinario y también ser, no sé, musicólogo o musicólogo es demasiado. Entonces, más que reconvertirse o reentrenarse por muchos años, yo pienso que la mejor manera de hacer teatro interdisciplinario es leer más lo que hacen los colegas, por ejemplo, los que publican en el Gourmet Musical. Y en efecto, estaba pensando que el trabajo de Esteban Buch es maravilloso, porque él, bueno, en el caso de música y política, música y poder, planteó cosas muy importantes, y después yo me pude beneficiar, por ejemplo, el trabajo de Vera Olkowicz o de Marina Cañardo, de Claudio Bensecri, que de la sociología cultural, la musicología, la etnomusicología también piensan en la política, la historia, la ciudad. En el caso de Claudio, la ciudad claramente objeto. Bueno, en América Latina, ¿no? Sí. Bueno, creo que eso. Es una primera reflexión. Bueno, bárbaro. No, sí, yo pensaba también en eso, en un panorama en el cual por ahí no hay trabajos específicos sobre ciudad y música, pero hay cada vez más trabajos y más presencia, ¿no?, de estudios sobre la música, y con lo cual la historia cultural tiene esas referencias ahora mucho más presentes. Bueno, vuelvo a los libros entonces, a los 3 libros, y yo creo que efectivamente ponerlos en serie sirve para ver cosas que uno no vería de otro modo, ¿no? A ver, una novedad yo creo que salta a la vista, ¿no?, que trae este cotejo, remite a la cuestión de los imaginarios de la ciudad, ¿no?, que está muy presente en el libro de Ana y en el de Adrián. Digamos, algo que era un ejercicio tan propio del cruce de preguntas sobre lo urbano con la literatura. Entonces, lo que salta a la vista es el desacople en las cartografías que se desprenden, ¿no?, según los corpus que se toman. Para que entiendan a qué me refiero, por ejemplo, se podría hacer un contrapunto muy claro entre los cientistas sociales y artistas que en los años 60 componen la imagen de ciudad latinoamericana a partir de la Villa Miseria, que es una operación selectiva sobre la que Adrián ha insistido tanto, ¿no?, en sus trabajos, y aquí está también en este libro, y el imaginario del rock porteño que nos trae Ana, que mientras tanto la ignoraba casi por completo, ¿no? O la incorpora tarde, en los 80, y de modos tan distintos, ¿no? La ciudad de la furia es otra cosa ya, ¿no? Y algo parecido podríamos decir en relación a las oposiciones que surgen entre ciudad y campo, por ejemplo, que parecen seguir lógicas muy diversas entre sí también, ¿no? Entonces, y preguntarles de paso, digamos, y yo creo que bueno, hay algo que se está equilibrando acá, ¿no?, en relación a que, bueno, hay otros corpus que están mostrando proporción, ¿no?, o el lugar relativo de imaginarios que por ahí creíamos más dominantes, más absolutos. Entonces, bueno, preguntarles de paso si les parece que por esta vía podemos pensar la vía de la música como excusa para volver sobre la relación de la cultura con lo político. También pensaba en Valeria Manzano, ¿no?, que ha
que ha avanzado en esta dirección, y pensaba en todo lo que permite pensar esta cuestión en relación al diagnóstico previo, digamos, ya muy asentado, de una cultura subsumida en lo político de los tardíos años 60 y 70, ¿no? A la luz de la emergencia de un género, como el rock, de atracción masiva, que revela zonas de, diría yo, de pertinaz indeterminación en marcos de politización muy intensa, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que nos revela, y yo creo las novedades que hay en ese plano, no sé si quieren decir algo sobre esta cuestión. Sí, bueno, habría muchas cosas para decir, pero me quiero detener en algo que me parece muy claro en el libro de Ana, y que tiene que ver, hay un tema en el que el rock sintoniza bien las representaciones sobre Buenos Aires y un tipo de politicidad sobre Buenos Aires, pero que rápidamente se desborda y no da cuenta de otras politicidades y de otras formas de representar la ciudad, que es que prácticamente cuando nace por una cuestión genética que el rock tiene para mí desde su propio origen afuera de la Argentina, tiene una visión crítica de la ciudad como ciudad alienada, ¿no? Y eso, no casualmente uso la palabra que está en el título del libro de Juan José Sebrelli, Buenos Aires, vida cotidiana y alienación, que fue, yo diría, el modo dominante de ver la ciudad en los años fines de los 50 y 60, es decir, la ciudad que se estaba modernizando a pasos acelerados, que ocupaba el 8º lugar en el mundo después de Londres, Nueva York, Tokio y otras, que era realmente un aparato, digamos, urbano, cultural, enormemente dinámico e interesante, y que sin embargo era de alguna manera aplanado por esta visión de verla como una suerte de máquina trituradora de espíritus libres, individualistas, esta idea de la alienación, que podía venir en alguien que, en el caso de Sebrelli, todavía estaba en su momento más rebelde, digamos, como peronista negro o como trotskista, digamos, como se lo quiera colocar en la literatura que él cita y las cosas que promueve en el momento en que escribe Buenos Aires, vida cotidiana y alienación, o el surgimiento del rock, como bien muestra Ana, con ese espíritu, como decía también antes Martín, vinculado con el hipismo, vinculado con cierta idea, ¿cómo? Pablo, perdón, sí. Toma el tren hacia el sur, ¿no? O sea, la idea de huida de la ciudad, que Ana muestra muy bien que es muy paradójica. Ahora bien, esa es una manera de pensar Buenos Aires políticamente, en el que el rock me parece que se instala bien, pero luego el rock insiste sobre esa ciudad de las clases medias que la reflexión intelectual abandona completamente para tomar la villa como aquello identificatorio de la ciudad, mientras que me parece que el rock ofrece una cantera extraordinaria de representaciones sobre esa ciudad más, podríamos decir, existente masivamente, que era esa ciudad de las clases medias, ¿no? Sí, es un contrapunto para mí fantástico lo que sale de ahí. Sí. Otra cosa que pensaba en relación con el tema de la política tiene que ver con el lugar de Estados Unidos. Y recién Pablo hablaba de Miami, y hay un disco de rock que yo siempre uso mucho cuando en clases, o como un muy buen ejemplo, que es un disco de Babasónicos del 99, que se llama Miami, y que, bueno, para los que no lo tienen en mente, es un mapa un poco dislocado de la Argentina, en donde en realidad el mapa está paisado y la Mesopotamia aparece en realidad como la península de Florida, ¿no? Y entonces Posadas en realidad es Miami. Y es un disco del 99, en donde Miami, como dice Adrián en su libro, se convierte de alguna manera en la ciudad latinoamericana por antonomasia. Y en el campo musical también aparece como el lugar de irradiación de la industria cultural, del MTV latino, el lugar desde donde se produce como un imaginario homogéneo de lo que sería
la música latinoamericana o el rock latinoamericano, ¿no? Pero en este caso, esta relación entre la cultura y Estados Unidos siempre fue conflictiva, no en los años 90, sino también en los años en donde los libros de Adrián y Pablo analizan. Y en ese sentido encontraba como, bueno, más allá de los problemas que en el campo específico del rock y de la juventud aparecía, sobre todo en los años 60 y 70, al lugar o a la figura del rock como un agente del imperialismo extranjerizante, ¿no? Y en las búsquedas por los jóvenes contraculturales de desmarcarse de esa tarea de músicos que aparentemente eran meros imitadores, pero que a la vez también estaban buscando crear algo, entre comillas, auténtico, propio, diferente. Y en contraposición, esta imagen de Estados Unidos, un poco más tardía, tratando de englobar la música de rock latinoamericana dentro de ciertos esquemas audibles más o menos significativos para el gringo medio, vinculados con, bueno, ritmos caribeños, percusión, etc. Pero en términos políticos también pensaba que esas construcciones que desde el norte se hacen de América Latina tienden a ser un tanto homogeneizantes, pero en una senda muy distinta de cómo, tanto en el libro de Adrián, desde la mirada de los arquitectos o los planificadores, se hace a partir de instrumentos y estrategias mucho más sensibles, mucho más específicas, mucho más conocedoras también del campo, o incluso también como analiza Pablo, que en esa búsqueda de construir un marco de referencia latinoamericano común a partir del relevamiento de cierto folclore, aparece como una búsqueda por encontrar lo latinoamericano de una manera más específica que, sin embargo, está como todo el tiempo tensionada entre como esa construcción de lo latino desde arriba y las búsquedas por crear una hermandad latinoamericana desde abajo que no necesariamente existe, no necesariamente se da o no necesariamente está siendo buscada por los locales, digamos, para pensarnos a nosotros como los latinoamericanos. Y después otra cosita más, como para empezar a hilar un poco más fino en relación con el tema del rock. Perdón, es como difícil porque son libros como súper densos, combinarlos y a la vez también hablar un poco de la propia investigación es complicado. Pero cuando uno piensa, quería solo agregar esto y después ya lo dejo hablar a Pablo, cuando uno piensa en la cultura del rock y en esto que planteaba Lila sobre si abordar o no la música, a mí me gusta pensar también en la cultura rock más allá de la música, sino también en términos de una cultura. Y esto supone pensar obviamente en los músicos, en las estrategias de mercado, en la difusión comercial, en las discográficas, o en la cuestión más artística, pero también en toda una zona vinculada al rock como una identidad y en este sentido pensándolo al rock también como una cultura, si se quiere, de izquierda, podemos discutirlo también, pero rebelde o antisistema, englobada en torno a la idea de contracultura, que supone también un recorrido paralelo a la música, donde también aparecen mediadores culturales, algunos intelectuales, donde se ponen en juego también prácticas de sociabilidad, y ahí entonces se amplía como el panorama y la política también se activa, en tanto la cultura rock se va convirtiendo también en una suerte de movimiento, fenómeno masivo que empieza a importar a los poderes públicos, ¿no? Que buscan también atraer toda esa capacidad de movilización que tiene la cultura rock para, bueno, sus propios intereses pragmáticos como en relación a sus intereses políticos. Pero nada, no sé, como que sobre todo me interesaba pensar la relación con la política en relación a esta presencia de Estados Unidos y los dilemas que genera. Y después, bueno, lo del tema de la Villa de Miseria, creo que Adrián ya lo explicó bastante, no vale la pena tanto que vuelva sobre eso. Bueno, yo agrego que la ciudad también era muy importante para una generación anterior, bueno, dos generaciones anteriores a la de los
rockeros, y tal vez una un poquito anterior a la de los urbanistas de la inmediata posguerra, que son estos musicólogos de los años 30, para quienes la ciudad también es, creo que usan la palabra alienada, es un lugar, la ciudad es el lugar de lo falso, de la mercantilización, de la imposición del filisteísmo cultural. Ya en el centenario lo venían diciendo. Desde el centenario lo venían diciendo. Claro, entonces la verdadera cultura estaba en el campo, claro, fuera de la ciudad, en las tradiciones folclóricas. Entonces, bueno, todo el programa de la musicología latinoamericanista empieza como un ataque a la ciudad, claro, y a la comercialización de la cultura y también de la tecnología, ataque a la tecnología, aunque incorpora selectivamente ciertas tecnologías como las grabaciones discográficas, ciertos métodos de archivística moderna para crear colecciones y catálogos de discos y de partituras para preservar esa pureza, ¿no? De lo latinoamericano. Sí. Lo interesante es que, un poco como bueno, el personaje principal de esta nueva generación de musicólogos latinoamericanistas es Francisco Cruz Lange. Él conoce algunos pedacitos de América Latina y por eso le basta para hacer grandes teorías, pero que inmediatamente son como compradas o se dejan convencer muy fácilmente, por buenas razones, unas generaciones folcloristas que ya en los años 40 y 50 uno lo rastrea en regiones de Minas Gerais, en regiones del oriente boliviano, en el sur de Chile, en el oriente cubano, como todos esta nueva generación de folcloristas y musicólogos que conocen muy bien ciertos rincones y bueno, también siguen con este más preparados de la música latinoamericana a agendas más concretas. Entonces sí, la ciudad está presente todo el tiempo y me parece que la política la podemos pensar a la luz de estas cosas que estamos hablando, no solamente como política en el sentido de partidos políticos e ideologías, sino como política cultural. Y quizás esa es una historia que no ha sido todavía sistemáticamente tratada en América Latina. La historia de las políticas culturales. Por políticas culturales me refiero a pedagogía de masas, en el caso de la música. No sé, Adrián, si hay una pedagogía estatal sobre enseñar a la gente cómo vivir en la ciudad moderna, de cómo habitar, cómo comportarse. Sí, pero eso en tu libro, Pablo, está muy presente. Esas empresas, digo. Claro, que es política en el sentido amplio, lo cual permite que actores que son más de izquierda, más de derecha, más conservadores o más innovadores, se sientan interpelados y sientan que pueden participar en un proyecto estatal de mejoramiento de la vida de las masas, mejoramiento del alma del pueblo. El nombre se lo puede poner cada uno, pero en todo caso son formas del modernismo, activismos modernistas, que creo que nosotros no podemos pensar como políticas culturales. Totalmente. Y ahí creo que la ciudad y el campo son esenciales. Claro, claro. Totalmente. ¿Me dejas? Sí, dale. No, porque algo que dijo Ani que me hizo despertar un posible punto de diferenciación y encuentro entre el libro de Pablo y el mío. Yo recuerdo muy bien cuando en medio de la crisis de 2001-2002 la Bersuit Vergarabat grabó con Santaolalla y le cambió el look, Santaolalla le cambió el look a la Bersuit Vergarabat y tenían una canción que sonaba mucho en esa época que terminaba diciendo soy latino, vamos hermano latino o algo por el estilo. Y a mí fue para mí como el primer indicio en la cultura argentina de algo que no existía, que antes no existía. Digamos, la autodenominación desde un punto de vista combativo de la figura del latino era para mí una frase para la MTV, digamos, no tenía nada que ver con la cultura argentina. Y sin embargo, ahora que lo pienso, a mí me parece que de alguna manera el modo en que Pablo trabaja en el libro la construcción de la idea de América Latina tiene que ir hacia atrás luchando en contra de esa idea de latino. Digamos que en la música se volvió hegemónica. Cuando yo trabajo sobre la ciudad latinoamericana, es un latino completamente distinto, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con esta, digamos,
constelación ideológico-político que el latinoamericanismo de la música, de esta forma comercial, estatal, imperial, que también analiza Pablo, yo no necesito desbrozar ese camino, porque eso no figuró nunca dentro de los imaginarios urbanos, y la ciudad latinoamericana en todo caso es un aparato muy diferente, ¿no? Pero es interesante porque estamos hablando de la misma palabra y es la misma búsqueda por tratar de entender América Latina, y Pablo al comienzo decía algo que estaba muy bien: qué difícil es pensar América Latina, si hay que pensarla todos juntos. Y yo, mi sensación es que, pese a que Pablo está instalado en Estados Unidos hace mucho, él sigue siendo rioplatense, argentino, y a mí me parece que esta idea de que América Latina solo se la puede ver desde un perspectivismo muy radical, es decir, se la puede ver siendo muy consciente desde qué lugar uno la está tratando de reconstruir, y sabiendo que eso va a ser una imagen parcial, porque no hay imágenes totales de América Latina, porque no hay ningún lugar desde afuera donde uno puede ver newtonianamente, digamos, una América Latina completa. Más bien estamos en el espacio-tiempo de la relatividad. Y me parece que eso, en los departamentos de área, tanto en Estados Unidos como en Europa, yo estuve en algunos haciendo alguna pasantía, no existe esa conciencia. Existe la idea de que como se la ve desde afuera se la ve completa, ¿no? Guido Di Tella decía algo que siempre recuerda a Carlos Altamirano, que dice: yo realmente me di cuenta en Estados Unidos, primero, que yo era latinoamericano y no solo argentino, y segundo, que podía ver a América Latina. Pero a mí me parece que esa es una ilusión que vuelve muy complejos los trabajos que se hacen desde afuera. Por todo lo contrario de lo que uno pensara, no porque nosotros que estamos acá tenemos una verdad ontológica, sino porque somos más conscientes de la parcialidad, ¿no? Mientras que cuando se trabaja con la idea de América Latina desde afuera, se piensa que se la ve entera, ¿no? Están todas las fuentes, están los archivos. Entonces me parece que eso es algo también para pensar, y creo que el trabajo como los de Pablo y todo el debate sobre la modernidad latinoamericana, que fue un debate del sur, Chile, Argentina, creo que esa conciencia de la fragmentariedad y por lo tanto del perspectivismo con que se puede pensar en América Latina tiene bastante que ver con el sur más que con el norte. No sé, eso también es una pregunta para Pablo, a ver cómo lo ve. No sé. No, es que no me necesitan sí. Hablan entre pregunta ustedes. Pregunta abierta. No, pero es que, bueno, volvamos ahora, si Dale. querés en un momento volvemos sobre esto. No, porque tiene la conversación tiene una dinámica propia y no quiero frenarla. Pero bueno, en todo caso, volvemos dando una vuelta. Yo había pensado, 2 o 3 problemas en torno a Buenos Aires y lo latinoamericano, ¿no? Yo diría Buenos Aires y otras ciudades latinoamericanas, ¿no? No sé si vieron, Laurie Anderson estuvo este fin de semana en Buenos Aires y dijo: las ciudades son la ruta de la seda de la cultura, ¿no? Dijo en una entrevista. Yo empezaría por lo que más me interesa a mí, digamos, que es la visión de Buenos Aires que se desprende de estos trabajos. Es decir, la visión de Buenos Aires como máquina procesadora, hibridizadora de cultura importada, que se desprende de la reconstrucción de Ana y que puede pensarse en el marco más largo que trae Pablo, quien muestra que Buenos Aires forma parte de una constelación hibridizadora, diría yo, urbana, muy amplia, pero que tiene también una potencia propia. Esto también está claro, y que, bueno, Adriano ha trabajado tantas veces, ¿no? Digamos, lo que ya sabemos, pero no deja de asombrar, podríamos decir, la excentricidad de Buenos Aires en relación a los polos dominantes, combinado con la intensidad descomunal de sus apropiaciones, seguida de los caminos de selección, de resignificación y vuelta a poner en movimiento, ¿no es cierto?, y vuelta a circular, etcétera. Yo creo la discusión sobre el rock anglo y nacional, ¿no?, en el libro de Ana, hay toda una especie de excursos, digamos, en el medio, a donde
hay toda una discusión sobre el uso del inglés o del castellano, que todas cosas que recordamos, ¿no es cierto?, que muchos de nosotros en todo caso recordamos, que es fascinante, creo, en este sentido. Yo soy casi un objeto de estudio. Pero yo totalmente, bueno, no vamos a entrar, pero bueno, que creo que esta discusión, que es una discusión que en cierta manera todos conocemos, pero que por ahí no hemos pensado en esta línea, ¿no es cierto?, en esta línea de reflexión. Entonces, bueno, eso por un lado, si querían decir algo, y luego la cuestión del lugar de Buenos Aires, que esto es lo que retoma acá algo que comentabas recién, Pablo, ¿no? La cuestión del lugar de Buenos Aires en el mapa cultural nacional, ¿no? Porque los circuitos de la música popular ponen en escena, por un lado, viejos conflictos, volvemos a encontrar el cuestionamiento del poder cultural de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y lo volvemos a encontrar junto a la irradiación inescapable de esa cultura nacionalizada, ¿no es cierto?, en sus usinas, ¿no? Entonces, su lugar dominante, pero complicadísimo a la vez en la construcción de nociones de cultura nacional, inescapables, pero a la vez nunca del todo reconocidas como legítimas, ¿no? Bueno, no sé si quieren tomar algo, que es un poco algo de lo que decía recién Pablo sobre bueno, las búsquedas de los antropólogos y el rechazo, pero bueno, nada, tomen por donde quieran, si quieren, estas cuestiones. A ver, empiece alguien que no sea Adrián. Exactamente. Lo que pasa es que estoy recordando cómo encontré yo a Buenos Aires en mi corte de investigación y uno de los temas que apareció fue también la discusión sobre si el tango es o no música nacional. Y el argumento de que el tango es el folclore urbano. Este era el argumento de los músicos de Sadaí que querían explicarle a los funcionarios de la cultura de Perón que apoyar el tango y producir tango era una forma de hacer nacionalismo folclórico, en el sentido en que estos conservadores, estos funcionarios conservadores, en el mismo sentido, ¿no? Como que no hacía falta, digamos, el tango era visto por este punto conservador como algo extranjerizante e inauténtico. Y el argumento de los tangueros era decir, no, esto es nuestro folclore urbano. Pero esto no recuerdo, hace un segundo sabía exactamente por qué estaba mencionando esto. No lo olvidé. Así que ¿Querés que Ana querés retomar vos? Dale. Bueno, con el rock pasa exactamente lo mismo. De hecho, los músicos de rock se autoproclamaban los herederos legítimos del tango y decían que ellos ahora eran los que venían a reemplazar como a las figuras urbanas que ofrecía el tango y que tenía que ser considerada como la nueva música urbana. Pero hay como dos cuestiones que por ahí me interesaría retomar. Una tiene que ver con esto de pensar a la ciudad que nos permite como corrernos de algo que tanto Adrián como Pablo enfatizan bastante en sus libros, que nos permiten corrernos como del nacionalismo metodológico, ¿no? Y de pensar la historia cultural no desde las fronteras nacionales, sino, bueno, como de esta cultura en movimiento, lo que, sin embargo, lleva una y otra vez a pensar como en la tensión entre los fenómenos culturales y cómo son esos fenómenos culturales cosmopolitas, globales, internacionales, procesados e interpretados por la cultura local. Por eso, lo que decía Lila, que en una parte del libro, si bien a mí me interesa pensar al rock en su inscripción en las dinámicas urbanas de Buenos Aires, no puedo dejar de pensar en también, pese a que el rock se proclamaba el nuevo folclore urbano, moderno, de los años 60, a la vez también empieza a reaccionar contra quienes lo tildan de extranjero y bueno, como representante del imperialismo cultural norteamericano. Después, como en relación a la posición de Buenos Aires, dos cositas. Una, el tema campo y ciudad,
que también aparece en la cultura del rock como una dicotomía bastante clave para entender ciertas dinámicas simbólicas, pero que hay como una operación diferente de como la convencional en el sentido de cómo se piensa la autenticidad bucólica o campestre, porque no es el campo, no es el folclore andino y como toda la tradición, no sé, de Atahualpa Yupanqui, la quebrada Humahuaca, y como esa conexión con la historia profunda precolombina de la conexión latinoamericana, sino que el campo que la cultura de rock reivindica es la Patagonia, un espacio más bien carente de historia, carente de tradiciones culturales, o que al menos se representa, ¿no? En ese sentido, entonces es como un lugar que se recupera para poder empezar una nueva vida. O sea, no es el viaje militante del Che Guevara en moto por el norte, sino que es irse de mochilero al sur y descubrir una naturaleza virgen. Entonces, en ese sentido hay como una dicotomía campo-ciudad diferente, pero que no deja también de estar bastante en sintonía con, bueno, con estas representaciones de Buenos Aires como el espacio cosmopolita, extranjerizante y que absorbe en algún sentido toda la energía, ¿no?, del resto del país, en términos, no sé, de Ezequiel Martínez Estrada. Y después hay otro tema, que solo lo digo cortito, que tiene que ver con esto que decía al principio, de que los músicos de rock argentinos no se sienten para nada latinoamericanos y que incluso reproducen los sentidos comunes más estereotipados sobre el mito blanco argentino, ¿no? Pensemos en la canción de Lito Nevia del 82, los argentinos llegamos de los barcos, que después tristemente nuestro presidente en un fallido atribuyó a Octavio Paz, pero bueno, que era de Lito Nevia, ¿no? Entonces, la canción esa, bueno, está como reproduciendo este sentido común de trato de cantar una samba fusión con jazz usando ritmo de salsa, de samba digo, pero los mexicanos descienden de los indios, los brasileros salen de la selva y nosotros llegamos de los barcos. Y esto que parece chiste, una y otra vez está presente en la cultura rock. Entonces me parece como bastante interesante para pensar como en este lugar en donde Buenos Aires aparece reproduciendo un poco estos sentidos comunes argentinos, ¿no?, de una Argentina preperonista, pero que en el caso del rock ya no les queda otra en todo caso que atribuir todas esas cualidades blancas y europeizantes no a todo el país, sino solo a Buenos Aires. Y es desde ahí entonces en donde después proyectan como su proyecto cultural nacionalista, cosmopolita, porteño, digamos. A ver, a mí me gustaría agregar algo sobre Buenos Aires que tiene que ver con cosas que más bien he estado descubriendo en los últimos años, y posiblemente sea como esos descubrimientos completamente ridículos por la obviedad de lo que se descubre, pero que hay que haber leído y estudiado mucho para terminar o empezar a darse cuenta. Y es que me parece que a nosotros nos cuesta mucho entender la fuerza y la importancia que tuvo Buenos Aires entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX, que mundialmente es un momento bautismal de un tipo de modernidad, y cómo eso le permitió a Buenos Aires, estando en un país de cuarta y siendo una ciudad de quinta a lo largo de buena parte del siglo XX, mantenerse en un lugar relativamente mítico como ciudad moderna. Y creo que eso, que visto desde el presente es una enorme desventaja para tratar de entender realmente qué ciudad es y qué ciudad debería ser, es
imprescindible tomarlo en cuenta cuando uno analiza fenómenos culturales. Y esa creencia tan fuerte que tenían los rockeros, pero que también tenían los escritores, que tenía Borges cuando decía que solo desde Argentina, él agregaba desde América, pero él escribía en Buenos Aires, se podía pensar el mundo y se podía ser verdaderamente europeo, cosmopolita o lo que fuera, acompañado de la extraordinaria violencia cultural que es suponerse parte de una cultura occidental a la que uno conoce por reproducciones. A muchos de ustedes les habrá pasado, la primera vez que yo fui a un museo y vi imágenes de las que solo había visto reproducciones, casi me pongo a llorar. Y cuando uno piensa la violencia cultural que significa pensar que esa cultura es a la que uno pertenece, pero no la tiene cerca, no la tiene al lado, no puede participar de ella, realmente nos coloca en un lugar siempre muy complejo. Pero me parece que el origen mítico de Buenos Aires, su realmente fuerza mitológica, que uno la ve todavía no solo en América Latina, no solo en compañeros paulistas que viven en una de las metrópolis más importantes del mundo y ansían venir a Buenos Aires para ir a tal lugar que yo, pero también ocurre en Europa, también ocurre en algunas ciudades europeas, donde en los ámbitos intelectuales Buenos Aires sigue siendo una ciudad mítica, y creo que eso está en la base de que la Argentina haya sido una productora desproporcionada de mitos para lo que es su importancia. Evita, Gardel, el Che Guevara, Maradona, etcétera, son una cantidad de mitos globales desproporcionados para el peso que tiene Argentina en el mundo, y creo que tiene que ver con Buenos Aires, creo que tiene que ver con esa desproporción de alguna manera que hacía tan natural para, sobre todo en la primera mitad del siglo XX y a lo sumo hasta la década del 60, donde Buenos Aires todavía era una ciudad muy pujante, tener esas representaciones. Pero como hubiéramos dicho hace muchos años, creo que había una base material para esas representaciones, y que tiene que ver con que nos olvidamos del peso diferencial de Buenos Aires en el mundo entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, que Le Corbusier podía hacer ese famoso mapa de América donde ponían Nueva York y Buenos Aires como dos faros, y podían venir los viajeros de España, de Francia, a Buenos Aires en el centenario y decir, bueno, Buenos Aires va a ser la gran capital moderna de la latinidad, porque es incomparable con cualquier otra ciudad de las que venimos nosotros, ¿no? Me parece que eso hay que reajustarlo. Y una cosita en relación con esto, que el momento en el que Buenos Aires asume su latinidad es en el mismo momento en donde todas esas promesas ya se esfumaron y cae efectivamente. El latinoamericanismo es una condena. Claro. Y entonces caen, ¿no?, como en la cuenta de que la excepcionalidad de Buenos Aires ya no es tal, y que Buenos Aires está sumida en los mismos procesos de fragmentación, violencia, desempleo, corrupción, y esto sucede en los años 90, ¿no? Entonces también me parecía interesante pensar que los músicos de rock asumen su condición latinoamericana y asumen el grito latino como denuncia, cuando esta excepcionalidad de Buenos Aires ya perdió vigencia. Pablo, no sé si querías agregar algo. Sí, me parece una conversación súper interesante, porque estamos en nuestros diferentes trabajos, todos trabajamos con diferentes mitologías. Mitologías de los actores que estudiamos y mitologías de los colegas con los que discutimos o los que leemos. Y entonces la cuestión que se planteó recién sobre la desproporción me parece interesante. No sé si está la desproporción, no sé si está. En todo caso, pensar en nuestra producción mitológica como desproporcionada en relación a la base social o mundial, supondría que las otras mitologías con las cuales nos comparamos, las mitologías de los otros países latinoamericanos, las mitologías europeas, a las que aspiramos, sí tienen una proporción exacta, ¿no? Sí hay un balance, sí son el resultado de un balance real, consistente entre la importancia socioeconómica, la demografía y la producción cultural. Que bueno, creo que habría que ver caso por caso y contexto por contexto. Entonces, nuestro trabajo, lo que tiene interesante es que miran a diferentes décadas, diferentes momentos, donde los centros de las periferias son diferentes, no son siempre los mismos. Y también
noto que, bueno, no sé, yo vivo en Estados Unidos desde hace varios años ya, y noto que también incluso aquí hay visiones en la propia intelectualidad norteamericana un poco decadentistas, ¿no? Un poco como, por ahí pasa también de intelectuales franceses respecto del lugar de Francia en la cultura universal, que ha declinado. Pero bueno, respecto a, no sé, el ascenso de China y los cambios tecnológicos y demográficos y ambientales ahora, hay momentos, yo viví en California varios años, y era realmente un lugar fabuloso para vivir y para aprender, y últimamente a veces parece un lugar casi distópico, ¿no? En términos urbanos, por los incendios forestales, las sequías, la desigualdad socioeconómica que produce como ejércitos de homeless, ¿no? De gente sin casa. Entonces, no sé, como pensando en la proporción y desproporción de los objetos que estudiamos y que en parte esta percepción está marcada por nuestra propia experiencia personal, profesional, intelectual, ¿no? En fin, se me ocurre decir dos cosas, simplemente una es que por ahí encontrar la proporción adecuada es un desafío, ¿no? Encontrar la escala exacta, la escala adecuada para pensar los objetos es un desafío, y que claro, en el lenguaje académico norteamericano, mito es casi sinónimo de mentira, ¿no? De cuento falso, de ilusión, no tiene realmente una base en la realidad. Pero bueno, los antropólogos hablan de mitos como en otro sentido, mucho más fuerte. Entonces, nada, se me ocurre que puede ser una pregunta interesante pensar en nosotros qué mitos están a la base de nuestro pensamiento que nosotros no reflexionamos, y cuáles mitos nos interesan, nos dan curiosidad, nos incitan a pensar en los actores y en los libros que leemos, ¿no? No sé si fue demasiado mundo como antropología filosófica. Bueno, ¿hay tiempo, Adri, o no? Para un cierre. No tenemos una hora de cierre. No, una, si quieren una cosa más, que en realidad está flotando, porque esto que decía Adrián recién sobre, yo estoy pensando mucho, ¿no? En esta, cada vez me parece más extraordinario el lugar, la manera como Buenos Aires construyó nociones sobre su lugar en el mundo, ¿no? Y su lugar en la cultura, ¿no? Universal. Y entonces, y yo estoy siguiendo las pistas materiales de eso, porque yo efectivamente creo que ahí hay algo de un proyecto muy coherente, ¿no es cierto? Pero bueno, cuyos efectos subjetivos, ¿no? Son de una potencia que está con nosotros todavía hoy. Y por ese motivo, bueno, pensando un poco en lo latinoamericano, ¿no? En todo esto, Pablo dice, no hay música latinoamericana hasta muy tarde, ¿no es cierto? Y él dice, la consagración de la categoría nace asociada en buena medida a empresas mediáticas, ¿no? Comerciales, también a proyectos antropológicos, pero en buena medida a empresas mediáticas comerciales. Al final del recorrido, Ana menciona, ella no se mete en eso, pero menciona a Buenos Aires como exportadora a otras ciudades latinoamericanas de música, ¿no? Y yo pensaba, bueno, imágenes que podríamos conectar con otras, que evocan la exportación de otros bienes culturales, pensaba en el mundo editorial sobre todo, ¿no? Por ejemplo, y la irradiación de Buenos Aires, es decir, la irradiación larga de Buenos Aires en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, junto a la historia de la latinoamericanización de la música asociada a estos proyectos, digamos, a proyectos político-identitarios de la izquierda, ¿no es cierto? Lo que traen yo creo, las investigaciones de Pablo y de Ana es el ingreso fuerte en el cuadro, digamos, de la música popular, que pone en el centro las aspiraciones latinoamericanas como estrategia de mercado, ¿no? Y yo pensaba, bueno, es que esto tiene una larga historia, pensaba en el cine también, pensaba en proyectos editoriales, en proyectos de prensa, ¿no?
Y es Buenos Aires de nuevo, ¿no? Es Buenos Aires irradiando, ¿no? Proyectos cuya potencia comercial, me parece, ha sido un poco soslayada, me parece, a favor de análisis intelectuales, ¿no? Entonces, bueno, todo esto puntuado siempre de operaciones culturales de todo tipo. Matt Carush nos ha enseñado mucho sobre lo que implicó la conversión de los músicos argentinos en músicos latinoamericanos, ¿no? Ahí hay un análisis, yo creo que es muy pertinente en este sentido. Bueno, no sé si hay algo más que quieren decir sobre esto, el camino hacia lo latinoamericano, de Buenos Aires, ¿no?, hacia afuera, hacia otras ciudades latinoamericanas o lo que quieran sobre eso. Y ya con esto cerramos. Yo noté una analogía muy importante en el libro de Pablo, que me gustaría saber si él en algún momento vio o trabajó, que tiene que ver con, en alguna medida, con lo que plantea Lila. Él muestra muy claramente una suerte de, digamos, de triángulo de fuerzas, donde la definición de lo nacional, de lo latinoamericano, de lo cosmopolita, tiene que trabajar con las representaciones locales y las representaciones que de afuera se tiene sobre esos materiales, digamos, ¿no? Concretamente, cuando los musicólogos locales definen lo nacional, pero lo definen en el marco de, para que un autor pueda dar cuenta de lo nacional, tiene que tener jerarquía universal, tiene que, ¿no? En el caso de Ginastera, pone una cita de una musicóloga muy famosa en aquella época que armaba todas estas relaciones, y un poco la bronca cuando de afuera se demanda puro nacionalismo, puro color local. O sea, para poder ser argentino o latinoamericano en los mercados internacionales se necesita un tipo de color local que algunas expresiones artísticas no tienen. Y yo pensaba el debate sobre el internacionalismo en el arte que desarrolla Andrea Giunta para los años 50 y 60 en la Argentina, con el Di Tella, digamos, como institución impar en ese sentido, que trató de generar un mercado internacional para el arte argentino, volviéndolo competitivo en términos del arte contemporáneo, pero se encontraban con los mercados internacionales, sobre todo los museos norteamericanos, que le pedían a los artistas ser más, digamos, locales, ¿no? Y me parece que ahí hay una zona de mucha similitud entre la música y el arte. No sé si Pablo sobre eso pensó algo o tenía visto, digamos, esas analogías con otras zonas culturales, que no sean, no tiene por qué ser el arte, pero que no sea solo la música, ¿no? Bueno, yo pasé bastante tiempo leyendo y preguntando a colegas sobre cuándo vieron por primera vez aparecer el término, por ejemplo, arte latinoamericano, o cine latinoamericano, o literatura latinoamericana. Y más o menos, contando fechas, me pareció que la música es el primer terreno donde hay un discurso sistemático. Referencias siempre hay acá y allá de todo tipo, pero el primer proyecto sistemático, que creo que eso es lo importante en la cultura, ¿no? Los proyectos que, como una, no sé, el movimiento musical, como no sé, esta maestría en estudios latinoamericanos, una forma sistemática, sostenida en el tiempo de discutir algo, analizar algo, proponer algo. Porque en efecto, la idea del arte latinoamericano me parece un poquito antes, en los años 20 en París. El problema es que es un mercado, el del arte, en ese momento era un mercado del arte, en el que París era, bueno, después más tarde Nueva York, era uno de los pocos lugares donde se podía realmente actuar. Si uno quería ser un artista universal o moderno o reconocido, tenía que estar en París. Lo que intentan hacer los musicólogos, los años 30 y 40, los folcloristas, e incluso en esto se suma el Departamento de Estado norteamericano, con su panamericanismo, es crear redes, instituciones, programas que le den como recursos alternativos a estos, bueno, ya no artistas, sino expertos en música,
para ganarse la vida, producir, copiar partituras, sostener una política de conciertos, una política pedagógica. Entonces, volviendo a tu al punto fuerte de tu pregunta, Adrián, es que lo interesante tal vez de la historia cultural del siglo XX es cómo la fuera y de adentro van cambiando en cuanto a políticas estatales que tratan de poner recursos que alteren la tradicional jerarquía que venía del siglo XIX entre centro y periferia. Bueno, esto funciona no solamente con proyectos estatales, sino como recién señalaban Mira y Ana. La importancia del rock argentino en los años 80 y 90 en toda América Latina es notable. Y algunos son sellos pequeños, más o menos improvisados, otros son artistas que terminan con grandes corporaciones en Miami o Buenos Ángeles. Pero en todo caso son todas unas relaciones mercantiles que alteran un poco el afuera y el adentro. En fin, esa es la cuestión. Ana, ¿querés cerrar? Qué difícil. No. Hace una síntesis de todo para cerrar. Un resumen cortito de los 3 libros. Bueno, a ver, ¿qué puedo decir? Lo que yo pensaba mientras los escuchaba es sobre esta idea de Latinoamérica, mirándola desde el prisma del rock, que en los años 60 y 70 uno descubre o encuentra. Me acuerdo como cuando recién empezaba mi investigación que había ido al Centro de Estudios Iberoamericanos en Berlín y hablaba del rock nacional como si fuera la novedad, y todos los latinoamericanos que estaban en el panel casi me saltan al yugular cuando hablaba como de la especificidad del rock nacional, y todos me dijeron, no, yo soy de Colombia, también había tal y tal y tal banda, yo soy de Chile, yo soy de México, bueno, de Brasil obviamente, de Ecuador, y ahí empecé a descubrir como toda esa miríada de escenas culturales, musicales asociadas al rock, que transitaron más o menos por las mismas, entre comillas, etapas evolutivas del rock, o sea, pasaron como de ese momento más comercial, después se politizaron, se conectaron con la contracultura, etcétera, y todas lo hicieron de una manera más o menos desancladas entre sí, con total desconocimiento de lo que pasaba del otro lado de la frontera, ¿no? Y Eric Solov, que es un historiador norteamericano que estudia la contracultura en México, dice una cosa que a mí me parece muy interesante, que es cuando analiza cómo los hippies norteamericanos, sobre todo de la zona sur, de Texas, en Estados Unidos, empiezan a hacer como una suerte de viajes al oriente latinoamericano y viajan a Oaxaca y emprenden como su viaje de descubrimiento de las drogas alucinógenas, el peyote, y experimentan como la vida indígena en contacto con chamanes mexicanos y tal, y como que todo ese viaje de jóvenes norteamericanos a Oaxaca significa para los propios mexicanos un reconocimiento de su propia historia ancestral, ¿no? Como que hay una doble mediación en el reconocimiento de la cultura local a partir de mirarse en espejo con la cultura norteamericana. Y pensando esto como en términos generales de una cultura latina vinculada a la música, me parece que hay como una operación más o menos similar, ¿no? Como que el reconocimiento de la unidad aparece a partir de una mirada espejada, si se quiere, con un otro que devuelve una mirada de lo local. Pero una mirada de lo local por completo, no sé, estereotipada, digamos, ¿no? Me parecía súper interesante cuando Pablo analizaba, retomando a Kohlhaas, una especie de diorama en Coney Island, ¿no? En ese parque temático de Nueva York, en donde había una sección del tango argentino emplazado en la selva. ¿Qué es eso? Decía,
no sé, ya que habían traído el tema del cine, también el mismo Valentino en los años 20 bailando tango vestido de gaucho, ¿no? Esas como las imágenes que de Latinoamérica que se devuelven desde un mundo que admira un poco la región, pero que la mira de manera extrañada y sin conocer estas particularidades. Y no sé, la verdad que es algo para analizar, yo no lo trabajé, como por qué este éxito del rock argentino post dictadura en los años 80 y la potencia que tiene, ¿no?, para cooptar mercados en ciudades latinoamericanas, pero sin dudas está mediado obviamente por los efectos de mercado de las grandes discográficas multinacionales. Entonces, bueno, como que este juego de espejos me parece que son prósperos. Pero lo que me parece genial de lo que acaba de decir Ana es las diferentes temporalidades en una misma cultura, ¿no? Porque cuando uno piensa la operación del rock en los 60, la música contemporánea había abierto el CLAEM en la litera, digamos, y estaba en contacto con los músicos latinoamericanos. No había ningún escritor argentino que en la década del 60 no supiera lo que estaban haciendo o habían hecho Rulfo, Guimarães Rosa, etc. Y el rock hace la misma operación que podía hacer un escritor argentino a fines del siglo XIX, creer que traía la cultura francesa, en este caso la norteamericana o la inglesa, y la implantaba y hacía que de alguna manera tuviera un nuevo ambiente acá. En el mismo momento en que, seas de izquierda o no, América Latina ya era una realidad para los artistas en todas las otras disciplinas, incluso en la música, ¿no? Entonces, los rockeros que después van a ser tan importantes, es como funcionaban en una Argentina de 100 años atrás. Su propio carril, pero como que van por su propio carril en muchas son cosas. Las distintas temporalidades de la cultura, es fascinante, es realmente fascinante. Bueno. Creo que podemos acabar.